Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Alfonso Morey, fundador de Neo TV, el nuevo canal 41 de Movistar. Es para mí un placer estar con ustedes en un día especial, en un lugar especial y con un invitado súper especial. Hoy vamos a conversar con Rafael Belaunde, amigo de esta casa, promotor de ideas en esta televisora y una de las personas más importantes de nuestro entorno, quien va a colaborar mucho con nosotros en esta nueva etapa de nuestro canal de televisión. Rafael, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, Rafael, en primer lugar, estamos en La Mariposario, un lugar especial en la ciudad, un mariposario el más bonito de todo Sudamérica, que ahora nos aloja y que nos permite hacer contenidos de alta calidad. Yo te quería preguntar primero, ¿cómo ves el Perú? Tú que has vivido todo tipo de experiencias en el ámbito político, tú que eres además geólogo, en este momento en donde nos enfrentamos a un dilema más, ¿no? En términos políticos. ¿Cuál es tu mirada? ¿Es una mirada optimista? Bueno, la selva del Perú proporcionó tierra para campesinos sin tierra, con la construcción de la marginal de la selva. Yo de niño he visitado San Martín cuando había que llegar o en bote desde Tingo María, Huánuco, o en avión. De manera que he visto lo que la selva le ha dado al Perú en materia de terrenos agrícolas, en materia de propiedad para pequeños propietarios, pequeños campesinos, pequeños agricultores, y también le ha dado las mariposas de este mariposario, es decir, un lugar con una riqueza, con una fauna y una flora realmente magnífica que en alguna medida se reflejan en la decoración de este magnífico local. Sí. Bueno, Rafael, lo primero es, un medio de comunicación puede contribuir mucho en ayudar al entorno, promoviendo buenas ideas, compartiendo ideas interesantes. Como colaborador, llamémoslo principal de este canal nuevo o joven en Movistar, que quiere irradiar arte, cultura, buenas ideas. Cuéntanos. ¿Por qué crees que es importante esto? Compartir hoy a través de las redes sociales, de la televisión, este tipo de espacios. Bueno, porque los asuntos de interés común están normalmente muy distorsionados. La política termina distorsionando mucho la realidad, la democracia misma termina distorsionada por la legislación antojadiza, por el poder del dinero, en fin, de manera que a mí me parece que hay que fomentar las discusiones y las reflexiones en torno a la realidad nacional, porque nuestro futuro depende en gran medida de cuán lúcidos seamos interpretando nuestra historia, para no volver a repetir los mismos errores que nos mantienen aún estancados en el tercer mundo. Yo te quería hacer una reflexión o pedirte una reflexión en torno a un tema en el que nos vamos a enfrascar en estos meses seguramente. Un país muy dividido, con grupos extremistas, ¿no? Tanto en la izquierda como en la derecha, en donde si uno no comparte su manera de pensar o no se sube a un determinado partido político, es acusado de todo. A ti ni a mí nos pueden acusar sino de ser liberales y de promover la libertad, pero en un país tan confrontacional, el otro día yo escuchaba algo que reflexionabas tú acerca de lo que dijo John F. Kennedy el día que asumió el mando en los Estados Unidos. Me gustaría que compartas con nuestra audiencia esa reflexión de Kennedy, porque hay quienes dirán, bueno, eso es ser comunista, ¿no? Cuéntanos qué dijo Kennedy en ese momento y por qué te animas a ser un hombre libre. Bueno, Kennedy se dio cuenta que en plena Guerra Fría se estaba promoviendo el comunismo en Latinoamérica,
Y bueno, la revolución mexicana había sido pre-revolución bolchevique, había sido antes del 17, la revolución de Guatemala había sido el 53, me parece, y ahí había habido intereses americanos afectados. La revolución agraria de Paz Estenssoro en el 54, si no me equivoco, había afectado muy pocos intereses americanos, pero lo que le preocupaba a Kennedy era que, a diferencia de esas, la Revolución Cubana ya no pretendía transferir la tierra del latifundista al pequeño agricultor para convertirlo en pequeño propietario, sino que pretendía estatizar, es decir, pretender manejar los asuntos públicos o de interés general desde el aparato del Estado. Y entonces en su discurso inaugural le dijo a Latinoamérica: si no pueden ayudar a los pobres, que son muchos, menos podrán defender a los ricos, que son pocos. De manera que lo que tienen que hacer es una reforma agraria. Y entonces Hispanoamérica se volcó al intento de esa reforma agraria en el año 61 también, pero no en enero, sino en agosto. Hubo una reunión, una conferencia en Punta del Este, en la que el Perú se comprometió a emprender reformas para revertir los injustos y antitécnicos sistemas de tenencia y explotación de la tierra y emprender una reforma agraria en ese sentido. Eso está contenido en el punto 6 de la Carta de Punta del Este del año 1961. La firmó a nombre del Perú Pedro Beltrán, que era primer ministro, un liberal. Y el gobierno en el que Pedro Beltrán era primer ministro estaba encabezado por Manuel Prado, que era un hombre conservador. De manera que esta no era un esfuerzo emprendido por sectores progresistas o izquierdosos o caviares, sino un esfuerzo emprendido por gente que se daba cuenta que para que el capitalismo funcione, para que la economía de mercado funcione, no se puede restringir el acceso a la propiedad. Es decir, no se puede insistir en esquemas feudales en épocas de capitalismo. Y lo que teníamos entonces era que se pretendía insistir en mantener al Perú feudalizado. Fenómeno parecido al que está ocurriendo ahora en la minería. Que ese es un tema, Rafael, la minería, y es un tema del que hemos hablado mucho y en el que te propongo además hablar mucho más en este canal, tiene un sistema también de asignación de derechos que no responde mucho a la realidad, o sea, que deja fuera del sistema a los más pequeñitos. Cuéntanos. Bueno, en el año 50, estando en el gobierno Manuel Odría, que era un militar tarmeño, por ser tarmeño y haber vivido su niñez en Tarma, conocía la realidad de la sierra peruana, del mundo andino, y consideraba él, con justa razón, que la minería, que es una actividad que te interconecta con el mercado internacional de minerales, era una buena manera de incorporar al hombre andino en la economía moderna, en la economía de mercado, de libre competencia, etc. De manera que promulgó lo que se llamó el Código del 50, que era una ley de minería que permitía tener concesiones hasta de 1 hectárea. 1 hectárea es una manzana, 100 por 100 metros. De manera que un pequeño minero podía tener su pedacito de tierra en donde operaba como un microcapitalista. Correcto. Y eso lo fomentaba un hombre conservador como el general Odría. Pasan los años y cuando viene el gobierno de Fujimori, se considera que el ámbito minero es un ámbito para captar capitales y que para captar capitales es conveniente desbrozarle el terreno a las grandes empresas
y para desbrozarle el terreno a las grandes empresas hay que evitar que los pequeñitos estorben a la minería. Es más o menos como prohibir las bodegas para que solo prosperen los supermercados. Una solución absolutamente antiperuana y antipatriótica. Y que excluye a los pequeños, a las mayorías. La ley te exige mínimo 100 hectáreas. O sea, si vas a tener menos de 100 hectáreas es porque eres un minero mendicante, y entonces si vas a ser un minero mendicante porque quieres ser capitalista, mejor te compras tu carrito sanguchero o tu mototaxi. Para que lo entienda nuestra audiencia, es como que se le pida a los que quieren comprar una propiedad en San Isidro que no se pueden comprar departamentos pequeños, sino mansiones o casas de 1000 metros cuadrados, algo así. Así es. Una cosa absurda. Entonces, el problema de la informalidad minera en el Perú es que la formalidad es legal, sí, pero ilegítima, porque está construida en base a la discriminación y en base en el fondo, hasta probablemente en base al racismo. Es una cosa increíble que no se modifique la ley de minería porque en tanto no se corrijan sus enormes defectos, cosa que no se corrige con el reinfo, es una antalgina. A ti te da una infección y bueno, la antalgina te baja la fiebre. Eso es el reinfo. Claro, es como curar un cáncer con un mejoralito. No cura la enfermedad. La enfermedad es que el acceso a los medios de producción tiene que estar accesible, valga la redundancia, a todos, no solo a algunos privilegiados. Es correcto. Bueno, esto es, digamos, el primer capítulo de muchos capítulos más donde, como decimos, abrimos el debate, ¿no? Abrimos la cancha para que se empiecen a discutir con altura, con nivel, los grandes temas nacionales, empezando por la minería, empezando por todo lo que está en torno a la minería, que es un tema que ha sido abordado, digamos, con ciertos intereses, promoviendo determinados sectores o determinado tipo de compañías y dejando de lado quizá a los sectores de pronto incluso hasta mayoritarios. Y así como hablaremos de minería, hablaremos por supuesto de política, de economía, y tendremos no solamente a Rafael, sino a varios de nuestros amigos de adelante, los liberales auténticos, aquí con nosotros. Unas palabras para nuestra audiencia, Rafael, invítalos a que nos sigan aquí en el canal 41, a que se peguen de la señal y a que compartan estos contenidos. Bueno, yo te felicito por el esfuerzo. Yo espero que seguir colaborando tantas veces como sea necesario, porque, como dije al principio, tenemos que fomentar la discusión y el debate, no desde el punto de vista de la política tradicional, sino desde el punto de vista del fondo de la problemática, ¿no? Una de las finalidades del Estado es, obviamente, defender la legislación y los derechos, entre otros los derechos de propiedad. Resulta que en el Perú los derechos de propiedad se defienden con recursos recaudados mayoritariamente de quienes carecen de propiedad. Una locura. Los impuestos indirectos, que son los que están implantados en nuestro país, recaudan más de la mitad de los ingresos fiscales. De manera que los pobres financian al Estado que le dificulta a esos pobres el acceso a la propiedad. Sí, es todo el mundo al revés. Al revés. La base de la pirámide, digamos, contribuyendo a que no se presten buenos servicios, todo al revés. Y esa reforma tampoco tiene que ver nada con izquierda ni con derecha. Tiene que ver con libertad o falta de libertad. Es correcto. Y lo que hay que hacer es hacer una reforma tributaria profunda para que los que tienen la suerte de tener propiedad asuman más responsabilidad de la que han asumido hasta ahora, y para que el Estado tenga también la responsabilidad como para eliminar los dispendios y los despilfarros. Es correcto.
Es correcto. Bueno, gracias Rafael una vez más. Encantado. Contentísimo que estés acá con nosotros. Gracias a ustedes que están al otro lado de la pantalla. Yo quiero de verdad agradecerle especialmente a Oscar Berkemeyer, a Leoncio Prado por este extraordinario lugar que es también ahora nuestra casa y es también la casa de todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa. Esta no es una señal para todos. Es para quienes reconocen la diferencia. Las cosas bien hechas. Los servicios realmente buenos. Eso que no necesita explicarse. Neo TV, el nuevo canal 41 de Movistar. En este canal encuentras lo mejor, el mejor análisis, la mejor información y también los mejores productos y servicios. Por eso, algunas marcas están aquí y otras no. Escríbenos a nuestro WhatsApp 9878-13314. El acceso es limitado. Neo TV, la nueva televisión.